Ahora sí, doctor, adelante. Sí, ok. Bien, buenas noches. En principio agradecer a la Escuela Jurídica por la invitación y para poder compartir con ustedes una tarde académica. La verdad ha sido un periodo bastante complicado y debo dejar constancia que ya no estoy como jefe de zonal de la zona registral número 14, entenderán que esto es un cargo de confianza. Y terminó mi encargatura el día 5 de junio, precisamente por ahí que he tenido algunas complicaciones como para poder hacer entrega de cargo, ¿no? Así que entenderán, hay que hacer un proceso de entrega de cargo y la entrega de cargo ha estado todavía el domingo, lunes, y bueno, hoy día también he tenido todavía algunos inconvenientes, etc. Y casi todo el periodo anterior también he estado con esas tareas pendientes, ¿no? Sin embargo, yo soy registrador público, titular de la oficina registral de Ayacucho. Ya tengo en el sistema registral bastante tiempo y me han convocado a esta reunión y bueno, yo gustoso, yo no tengo ninguna dificultad para poder participar, solo he tenido algunas dificultades en el tema de los horarios, en los temas de repente de preparar algunas otras tareas adicionales, ¿no? Yo espero que de repente podamos tener otra oportunidad para poder reunirnos, otra oportunidad como para poder compartir una tarde académica y de esa forma de repente tener un espacio más de conversación, de taller, de presentaciones de otros temas, de consultas, etcétera, ¿no? El día de hoy lo que me han convocado a mí es para hablar sobre específicamente, así dice el temario, registro de testamento y de sucesiones intestadas. El registro de testamentos y de sucesiones intestadas. Específicamente sobre eso, no es sobre tema de derechos sucesorios, aunque quizá no me hubiera encantado, pero específicamente lo que me han invitado es a ese tema. Muy bien. Entonces, dicho esto, voy a poder compartir con ustedes algún material que había preparado y de esa forma podemos ir avanzando. A ver, me permite. ¿Se puede ver? Sí, Sí, se se puede aprecia, ver. doctor. Una sugerencia, por favor. Hay 3 puntos en la mano derecha donde dice más y hay una opción de evitar anotaciones para que los participantes no rayen la pantalla, doctor. Ok, un ratito, por favor. Voy a abrir. Vamos a ver, compartimos. Y me dice usted que está en la manito me dice. En la mano derecha, o sea, en la barrita que le aparece abajo o arriba del Zoom, hay 3 puntitos. Y hay una opción que dice deshabilitar anotaciones para participantes. Ok, bueno, Listo. ya. Muy bien, entonces, miren, vamos a hablar sobre algunos aspectos relativamente básicos, como para poder entender y el contexto en que estamos, de qué estamos refiriéndose en este instante. Entenderán que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos como tal, la SUNARP, entra en funcionamiento en octubre del año 1994. Perdón, un ratito ahí, voy a instalar un ratito, por favor. Un ratito. Muy bien, entonces, les decía, mira, con la entrada en vigencia de la SUNARP, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, lo que se hace es un poco de sistematizar de cada uno de los registros que forman parte del sistema registral en el Perú. Y el registro de personas naturales engloba uno de los registros, es el registro de testamento y el otro es el registro de sucesiones intestadas.
Obviamente, como ustedes pueden entender, estos dos registros forman parte pues del derecho de sucesiones que es inspirado en el Código Civil de 1984, también el 1936, así como el 852, ¿no? Entenderán que el derecho de sucesiones no es un derecho novísimo, digamos, no es de larga data, y el efecto registral ha ido simplemente sistematizándose y de alguna forma dándose cierta, digamos, coherencia normativa y sistemática registral a partir de la entrada en vigencia de la SUNARP. Hasta antes propiamente de la entrada en vigencia de la SUNARP como ente rector del SINARP, del Sistema Nacional de los Registros Públicos, en el Perú pues ya existía un reglamento, una directiva del registro de sucesiones testamentarias. Efectivamente, como ustedes pueden verlo, como ustedes saben, existía pues bueno, para podernos un poco entender, existía un reglamento de registro de testamentos que fue aprobado por acuerdo de la Corte Suprema del 22 de enero de 1970. Esta, en realidad, me parece que incluso, perdón, ahí no tengo la información exacta, me parece que es un oficio nada más con el cual aprueban este reglamento de registro de testamentos, y es el que aprueba es pues la Corte Suprema con fecha 22 de enero de 1970. Ese reglamento ha estado vigente y durante todo este tiempo, ha estado vigente durante todo este periodo para la calificación registral. ¿Hasta cuándo? Hasta precisamente el 19 de junio del 2012, en que entra en vigencia pues el reglamento de inscripciones del registro de testamentos y de sucesiones intestadas, aprobado mediante resolución 156-2012 SUNARP SN. Entonces, a partir del año 2012 a la fecha, ya existe un reglamento especializado, que es el reglamento de inscripción del registro de testamento y de sucesiones intestadas, el que ya determina cuál es el proceso de la calificación registral de testamentos, así como de sucesiones intestadas. Llámese entonces que a la fecha ya no queda la discreción de los registradores en la forma y el procedimiento de la calificación, sino ya hay un marco normativo y que por principio de especialidad y principio de legalidad se debe sí o sí aplicar. Entonces, tenemos hasta este momento puedo concluir lo siguiente. En principio, hasta el 2012 existía pues un reglamento del registro solo de testamentos. Después del año 2012 a la fecha, ya está en vigencia este reglamento de registro de testamento y de sucesiones intestadas. Este nuevo reglamento únicamente ha sido modificado el año 2021 con la resolución 163-2021 de la SUNARP SN, y que establece ciertas particularidades que enseguida les voy a ir explicando. Entonces, para podernos un poco contextualizar, hay que ver la calificación registral del testamento. Entenderán que el tema del origen de la sucesión puede ser testamentaria o intestada. Una forma de la clasificación, el testamento, ustedes entienden que es un acto jurídico testamentario y el producto final es el testamento, y en el caso de la sucesión intestada hay unas reglas especiales por las cuales son declarados, y nuestro sistema permite pues las dos formas, que es el procedimiento judicial, que es a través del Código Procesal Civil, y el procedimiento notarial a través de la ley de proceso no contencioso, la 266602, ¿no? 662, que es la ley de procesos no contenciosos, ¿no? El testamento es un documento a través del cual se manifiesta o concreta el acto jurídico testamentario o la voluntad de una persona que en vida determina la forma en que han de distribuir sus bienes y derechos, que tiene que verlo, ¿no? Más que una definición, el artículo 686 del Código Civil indica pues el rol o la función que toca el desempeño del testamento en sí, y pues debe tener ciertas características que están establecidas. Personalísimo, es unilateral, es un acto jurídico puramente solemne, es una expresión de última voluntad, es revocable y concretamente pues es un acto jurídico, ¿no?
Tiene requisitos especiales, debe tener la capacidad del testador, que es la capacidad de ejercicio, las formalidades generales, una forma escrita, fecha de otorgamiento, nombre del testador y su firma, salvo el caso de los analfabetos. A esta formalidad se le suma el carácter específico de cada testamento, que, de acuerdo a la clasificación de qué tipo de testamento se tiene que otorgar. Dentro de las clases de testamentos, nuestro Código Civil establece pues dos clasificaciones, los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Dentro de los testamentos ordinarios están el clásico y más común, el testamento por escritura pública, el otro es el testamento cerrado y el hológrafo. Y en el testamentos especiales existe pues el militar, el marítimo, y bueno, la doctrina ha ido incorporando algunas otras clasificaciones, pero de acuerdo a nuestro Código Civil son los que están determinados. En el caso de escritura pública, entiéndase que el testamento debe ser auténtico, público, abierto, que en este caso necesariamente debe ser otorgado ante notario público, quien con la legislación anterior debería hacerse a través de su puño y letra, debe registrar todas las disposiciones testamentarias en presencia de los testigos y lo hace pues en su registro de testamentos. Pero ya con la incorporación y la modificación de la nueva ley, ya no, hoy en día ya se permite el testamento en forma digital o en el sistema digital. El testamento cerrado es conocido como un testamento místico o secreto, es aquel que el testador otorga en un papel, es escrito a mano con medios mecánicos, que luego firma y guarda en sobre cerrado y que posteriormente entrega a la custodia del notario pública en presencia también de los testigos, extendiéndose el acta correspondiente, ¿no? El testamento hológrafo, algunos autores sostienen pues, que es un testamento autógrafo, debido a que es el testador, es el que otorga en un papel escrito en su integridad, en su puño y letra, y la única formalidad de este testamento es, pues, tiene que ser escrito, fechado y firmado por el propio testador, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Registros Públicos, lo que les decía antes, en el registro de personas naturales, pues obviamente está el registro de mandato de poderes, testamentos, sucesiones intestadas, personal y comercial. Y lo que ahora debemos quedar claro es que para el caso de testamentos y de sucesiones intestadas ya existe específicamente un reglamento establecido, ¿no? Pero además, por principio de especialidad, se debe de establecer que en el registro de personas naturales la forma en que se organizan los actos inscritos para su publicidad debe ser a través del principio de especialidad bajo el sistema de folio personal, bajo el sistema de portfolio personal. Así lo establece el Código Civil, así lo establece el título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, e incluso este nuevo reglamento del registro de testamentos y de sucesiones intestadas en su artículo 4 establece pues que este registro, la forma de llevar, la forma de sistematizar es a través del sistema de folio personal. ¿Qué implica eso? Que por una sola persona, pues, en una sola partida, se debe aperturar por el causante de la sucesión o el testador, en la cual se extenderán los actos inscribibles, ¿no? La apertura de las partidas registrales se hace, como les decía, por cada persona natural, y los actos inscribibles están establecidos pues, a partir del Código Civil y luego también en el reglamento del registro de testamentos y sucesiones intestadas que les decía, así como en las normas del Código Procesal Civil, la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos y la ley del notariado y sus modificatorios. Estas son las normas aplicables, y los actos inscribibles en el registro de testamentos es el acto de otorgamiento, el acto revocatoria del otorgamiento de testamento, cualquiera sea su modalidad, la revocatoria total o parcial, la modificación del testamento, las disposiciones testamentarias, y ahí puede ser las instituciones de heredero, el nombramiento del cargo de albacea testamentario, el albacea y sus ejercicios en forma individual, la desheredación, la indivisión dispuesta por testamento de conformidad con el artículo 846 del Código Civil, el fideicomiso testamentario y otras disposiciones
testamentarias con relevancia jurídica, pero en realidad todo lo que te ha vinculado a la aceptación, el nombramiento del albacea, la revocatoria de la desideración por escritura pública, la caducidad de la institución del heredero, del legatario, la renuncia a la herencia o legado, son los actos que deben inscribirse, ¿no? Los actos que deben inscribirse en el registro de testamentos y sucesiones, específicamente en el caso del registro de testamentos. Pero lo que hay que tener claro en este caso es que hasta antes de la entrada en vigencia del año 2012, ¿ya? Hasta antes del año 2012, la forma, el criterio de llevar estos registros era pues de forma, digamos, discrecional del registrador. No había una sistematicidad por principio de causalidad y principio de especialidad que establezca cómo se debe inscribir en cada uno de los asientos. Ya con la entrada en vigencia de este reglamento se ha establecido que la partida registral debe tener ciertos rubros identificados con la primera letra del alfabeto. Entonces ya se ha visto la misma lógica del registro de testamentos, mejor dicho, del registro de predios, que disgrega claramente en A, antecedentes, B, descripción, C, títulos, dominio, D, cargas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, para el tema de testamentos, igual se ha establecido 4 categorías. A, otorgamiento de testamento, en el que se debe extender el asiento correspondiente a la existencia del testamento. B, las modificaciones o las revocatorias, en el que se extenderán el asiento correspondiente a los actos inscribibles, pues, que están vinculados a modificaciones y revocatorias. C, en el caso de la ampliación del testamento. Y D, otros. Eso es lo que se debe inscribir en el caso de sistemáticamente hablando, cómo debe organizarse una partida registral. Además, lo que hay que tener presente es el tema del lugar de la inscripción. El lugar de la inscripción. ¿Dónde debe inscribirse el lugar de la inscripción? Miren, el lugar de la inscripción, de acuerdo al artículo 2040, en el registro del domicilio del testador. Y además, decía antes, bueno, hasta ahora dice el Código Civil, dice, y además en los registros del lugar de ubicación de los inmuebles que se designen en el testamento. Pero ya la sistemática normativa lo que ha determinado es que se debe inscribir únicamente en el lugar del domicilio del testador. Ya no se debe inscribir en el resto. El Código Civil todavía está bajo ese enfoque, partiendo de la lógica que en el año 84 no había esta digitalización de los asientos, digitalización de los títulos archivados, no había esta vinculación de un registro nacional y obviamente la entrada en vigencia de lo que está referido específicamente a el índice nacional del registro de testamentos y de sucesiones intestadas. Dicho esto, entonces, como entró en vigencia, como el Código Civil del 84 entró en vigencia en ese contexto histórico, a la fecha, hoy en día, ya pues no necesitamos inscribir en cada una de las oficinas registrales que una persona tiene bienes. Me explico mejor. Es decir, si por ejemplo una persona fallece y tiene propiedades por ejemplo, fallece en Lima, por regla general, y domicilia allá, tendría que inscribirse allá. Pero si tenía propiedades en Huánuco, en Huancayo, en Pucallpa, en Ayacucho, entonces tenía que inscribirse en cada uno de estos registros. Hoy en día ya no es porque, de acuerdo al Código Civil, de acuerdo al nuevo Código, mejor dicho, de acuerdo al nuevo reglamento, ya establece pues específicamente que debe únicamente realizarse en el domicilio del causante. ¿Por qué? Porque además ya entró en vigencia lo que les decía el índice nacional del registro de testamentos y de sucesiones intestadas. Bien, entonces, y los títulos que dan mérito a la inscripción del testamento depende de cada uno de los registros. Depende de cada uno de los registros. Ejemplo, para el caso de testamento otorgado por
escritura pública, ya el título para la inscripción de este otorgamiento, de este título, debe hacerse en mérito al parte notarial de la escritura pública, que contiene la fecha de su otorgamiento, las fojas del registro notarial, donde corre extendido el nombre del notario, pero hay algo adicional que ha incorporado el reglamento, es el nombre y el número del documento nacional de identidad del testador y el nombre de los testigos, con la constancia de su suscripción. Antes de la modificación del año 2021, no era obligatorio que el notario establezca el nombre y el número de documento oficial de identidad del testador, aun cuando por sentido común, por lógica y por interpretación del decreto legislativo 1049 debería consignarlo, pero si no le consignaba no era materia de observación. Hoy en día sí, porque el reglamento así lo exige y porque sistemáticamente si uno sigue el marco normativo, el 1049 establece también que la introducción de toda escritura pública debe establecerse el nombre y documento nacional de identidad del sujeto que comparece ante el notario. Y en el caso de la ampliación del testamento, la ampliación, ¿qué es la ampliación en realidad? La ampliación ya pues es el procedimiento a través del cual se extiende para publicidad registral de todo aquel acto de disposición que el notario determina. Por tanto, para inscribir la ampliación del asiento de un testamento otorgado por escritura pública se deberá presentar parte que contenga el contenido íntegro del testamento y en el que indique el nombre y el número de documento oficial de identidad del testador. Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del acta de función, la misma que debe estar inserta al parte notarial. Esta ampliación del testamento debe hacerse únicamente cuando fallece el testador. Por eso que para la presentación del título de una ampliación de testamento debe presentarse el parte notarial de la escritura pública integral, ¿ya? Y la copia certificada del acta de función, pudiendo esta acta incorporarse al parte. En el caso de los testamentos cerrados, el parte notarial será expedido por el notario en cuyo oficio se realizó la comprobación y protocolización, si se trata de un procedimiento notarial, o del notario que solo protocolizó el expediente cuando la comprobación se realizó judicialmente. En el caso de escritura pública, el parte notarial, y en el caso de testamento cerrado, debe presentar el parte en cuyo oficio se realizó esa comprobación, esa protocolización, sea si se trata de un procedimiento notarial o un procedimiento judicial, ¿no? Pero, y para el caso de la inscripción de los testamentos hológrafos, ¿cuál es el procedimiento? Ya, esto es lo que le decía en antes. Ya, se inscribe, pues, luego de que su comprobación judicial de autenticidad y cumplido con las formalidades y su protocolización notarial. Es decir, la inscripción del testamento hológrafo se realiza en mérito al parte notarial que contenga el íntegro del testamento comprobado judicialmente, el mismo que será otorgado ante notario ante cuyo oficio sea dispuesto la protocolización. Es decir, el parte notarial, mejor dicho, el testamento hológrafo primero tiene que ser comprobado judicialmente, que es la regla de lo que establece el Código Civil, y luego eso protocolizarse ante un despacho notarial y ese parte notarial recién llega a registros públicos. ¿No? Entonces, y en el caso de una revocatoria, por ejemplo, se solicita, pues cuando se solicita una revocatoria de la desheredación, debe presentarse también igual el parte notarial en el que conste la declaración expresa de revocar la desheredación hecha por el testador o su declaración expresa en instituirlo como si fuera su heredero forzoso. Pero recordemos que también el Código Civil, el derecho internacional privado,
y propiamente reconoce pues la existencia de testamentos otorgados en el extranjero, ante funcionario o ante consular. ¿Qué pasa en ese supuesto? Entenderán que el funcionario consular cumple las labores de notario público en el extranjero, en cuyo supuesto igual se aplican las mismas reglas de la calificación del testamento por escritura pública, con la incorporación de una formalidad adicional, que es que la firma del funcionario consular debe legalizarse sí o sí ante el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa es una formalidad ante que se adiciona precisamente para el caso de testamentos otorgados en el extranjero o ante funcionario consular. Pero la misma regla de derecho internacional privado establece que también puede existir inscripciones o mejor dicho, testamentos otorgados bajo el régimen legal extranjero. En este caso, lo que el reglamento ha establecido y parte de la sistemática en realidad de lo que establece el derecho internacional privado es que la inscripción del testamento otorgado fuera del territorio nacional, conforme a regímenes legales extranjeros, se efectuará pues siempre en mérito al título o al instrumento que contiene las disposiciones testamentarias, con las formalidades extrínsecas que acrediten la autenticidad en el Perú, conforme a las normas y convenios internacionales, por ejemplo el Pacto de San José. Asimismo, debe adjuntarse el acta de defunción o el documento que a veces, que haga las veces y que certifique pues que efectivamente el deceso de la persona en el extranjero. Pero en el caso de testamento se encuentra en idioma extranjero, además debe adjuntarse la traducción oficial expedida por un traductor público juramentado, porque claro está que el asiento registral debe publicitarse en idioma español, ¿no? Y por tanto, no podría otro idioma publicitar ese tema, ¿no? Eso en relación al caso de testamentos, en el caso de testamentos. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, para poder en todo caso avanzar con el caso de registro de sucesiones intestadas. O de repente termino y luego empezamos, ¿no? A ver, para un poco cerrar algunos aspectos sobre el tema de calificación de los testamentos. En principio, se debe calificar la formalidad. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico formal. Entonces, resultan aplicables las reglas del 695 del Código Civil, 696, 699, 707 y otras que están vinculados al Código Civil, vinculados al tema, ¿no? Se califica si el testamento incurre en nulidad, igual las reglas que están establecidas en el Código Civil. No se califica la validez del contenido de las disposiciones testamentarias. Nosotros, el registrador jamás puede calificarse la preterición de los herederos forzosos, el menoscabo de la legítima, la afectación de los gananciales. Esas reglas no forman parte de la calificación. Y la interpretación del testamento, ahí es un tema muy cuidadoso, ¿no? Los testamentos se interpretan teniendo en cuenta el principio de la conservación del testamento, la conservación del acto jurídico, de tal manera que resultan aplicables los artículos 168 y 169 del Código Civil. Eso lo ha establecido ya una resolución del Tribunal Registral, la antiquísima, del año 98. Y precisamente nuestro reglamento también establece eso, ¿no? A ver, vamos ahí, dice. Cuando, por ejemplo, ¿no? En el caso de un parte notarial del testamento presentado sea ilegible, el registrador puede requerir al notario que se lo extendió la transcripción del mismo, debe ser bien transcrito, a fin de conocer con claridad las disposiciones testamentarias. Es decir, si el notario me presenta un parte notarial fotocopiado de su puño y letra, y no lo entiendo porque es ilegible, le puedo exigir al notario para que me presente un parte pues notarial de la transcripción del mismo contenido, ¿no? Pero además tener presente que cuando el testamento
por ejemplo, establezca ciertas reglas al momento de extender el asiento de la inscripción registral, no puedo consignar derechos que vulneren la intimidad del testador o de los herederos o de las personas que pueden intervenir en ese acto jurídico. De tal manera que, por ejemplo, el mismo reglamento habla de manera enunciativa, que no puedes publicitar la calidad de hijo adoptivo, la calidad de hijo extramatrimonial, no se puede consignar. Si dice, ¿no? Declaro, yo Mengano de tal, declaro tener un hijo adoptivo a Mengano de tal, que le declaro como heredero, no puedes ponerlo esa palabra de adoptivo. Y ese extremo no se puede reusar. Pero además, cuando el testamento contenga disposiciones testamentarias imprecisas, ambiguas, contradictorias, incompletas, y que pueden ser susceptibles de inscripción, el registrador no hace un tema de interpretación de estos temas. No se puede interpretar el testamento, sino, y el registrador no está en esa posición de interpretar o de un sentido u otro, sino de frente el registrador deberá transcribirle de manera integral. Dicho esto, entonces, vamos a hablar sobre el caso de registro de sucesiones intestadas. El registro de sucesiones intestadas es el procedimiento a través del cual se declara, pues, herederos a los herederos forzosos vinculados, pues, al causante. En este caso, lo que se inscribe en el registro son la declaratoria de heredero, la anotación preventiva, la caducidad de las anotaciones preventivas, la renuncia a la herencia, la anotación preventiva de la existencia del testamento, las medidas cautelares, las resoluciones judiciales que estén vinculados al registro de sucesiones intestadas, el acuerdo de la indivisión, los laudos arbitrales y los demás que establezcan. Ahí igual ya no queda el criterio discrecional del testador, mejor dicho, del registrador, para establecer la secuencia del asiento registral. Igual ya se establece supuestos en función a la causalidad y en función a la especialidad. Entonces, por ejemplo, en el rubro A se inscribe la causa el causante y sus herederos, en el rubro B las anotaciones preventivas y medidas cautelares, en el rubro C las resoluciones judiciales que dispongan, que vean sobre los registros, y en el caso de otros, en el rubro D, que puedan extenderse sobre otros actos inscribibles. Claramente, como le decía, para el caso de sucesiones intestadas, la forma de concluir y de llevar a cabo puede ser notarial o judicial. En el caso judicial se aplican las reglas del Código Procesal Civil, y en el caso notarial se aplica pues la ley 26662, ¿no? Y entonces, el producto final que va a ser materia de calificación y inscripción registral, en el caso de sucesión intestada notarial, va a ser el parte notarial para el caso de sucesiones intestadas. Y para el caso judicial, va a ser obviamente la copia certificada de las piezas judiciales o las partes judiciales que deben sustentar la sentencia, la resolución que declara consentida y el oficio que así lo dispone la inscripción. Para el caso de anotaciones preventivas será la copia de la anotación, la copia de la demanda, el autoadmisorio y que dispone precisamente la inscripción de la anotación preventiva y el oficio por el cual se materializa la rogatoria ante el registro público, ¿no? Títulos que pueden dar mérito, como les decía, eso es dependiendo del procedimiento que debe seguir. En el caso judicial, sí o sí debe ser a través de copias certificadas de la resolución judicial que declara a los herederos, así como la resolución que declara firme esa resolución. Lo concreto y lo ideal en este caso es que el contenido del asiento, por ejemplo, como son dos actos diferentes, anotación preventiva y sucesión intestada definitiva. La anotación preventiva es un procedimiento por el cual se incorpora solamente de manera preventiva, de manera precautoria, el efecto de publicidad que hay de un procedimiento
y que debe indicar aspectos que están vinculados a el artículo 50 del tubo del reglamento general. Por tanto, nombre del solicitante, nombre del juez, juzgado, número de documento oficial de identidad del causante y lugar y fecha, ¿no? En el caso del contenido del asiento de la inscripción definitiva, ahí la regla es igual, nombre del juez o del notario que dispone la inscripción, el juzgado, número de expediente cuando corresponda, el nombre y el número de documento oficial de identidad del causante, así como el nombre de los herederos y del grado de parentesco con el causante. Si es hijo, cónyuge, hay que establecer de todas maneras esto. Dicho esto, ya para concluir, ya quisiera comentarles algunos aspectos de la publicidad. ¿Cómo finalmente se publicita esto? Ahí debe quedar claro en esta tarde es que hay una prohibición de expedir certificados en el registro de testamentos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se amplíe el testamento propiamente. No se podrán expedir anotas y manifestaciones de las partidas registrales ni certificados referentes a inscripciones en el registro de testamento mientras no se produzca el deceso al testador. Salvo, ¿cuál es la única excepción? Que el mismo testador lo solicite. Pero no basta que el testador lo solicite presencialmente, sino puede hacerlo con firma legalizada ante notario o autenticada ante fedatario de la SUNAR. Sí, el testador se acerca ante el cajero de registros públicos, le solicita la copia, por ejemplo, de su testamento o del otorgamiento de su testamento, y lo que hace es, le pone su huella biométrica y el certificado, el fedatario de la SUNAR valida la identidad y fedatea este contexto, y así se ordena la publicidad. Mientras tanto, nadie puede sacar esa publicidad. Luego, la otra formalidad es que se ha incorporado pues el registro el certificado de registro de sucesiones. Este CRES, certificado de registro de sucesiones, es un certificado compendioso que contiene toda la información a nivel nacional del causante relacionada con el registro de testamento y el caso de registro de sucesiones intestadas. Sin más que decir, yo termino con esta parte y así que quedo más bien a las preguntas y las consultas. Muchas gracias a todos. A ver, señores, por favor. ¿Hay alguien que levantó la mano? El señor Clefort. A ver, señores, ¿alguna? Estoy dando acceso para hacer su pregunta. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, doctor, se le está dando acceso para que haga la pregunta. Ahí está, adelante. Mira, ¿qué testamentos están sujetos a inscripción? Todo lo que establece nuestro sistema, lo que establece el Código Civil. Solo que para cada uno de ellos tiene que haber ciertas formalidades especiales. Es decir, si el Código Civil establece que hay testamentos ordinarios y especiales, el testamento de escritura pública, cerrado, hológrafo, militar, marítimo, todos estos testamentos se inscriben al registro público. Solo que para cada uno de ellos hay una formalidad especial. Ejemplo, para el caso de escritura pública, basta el parte notarial. En el caso de cerrado, primero tiene que ser comprobado, en el hológrafo igual, en el militar igual y en el marítimo igual. ¿Alguna otra duda, por favor, comentarios? Bien, Carlos, adelante. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches con todos los presentes. ¿Me escucha, no, doctor? Sí, así es, Ya. le escucho. Una consulta, doctor. He tenido un caso, bueno, le hablo de Puno. Y hemos querido adquirir un terreno, pero el señor ya ha fallecido y en Bolivia había tenido otra identidad. Y sus hijos no podían hacer la sucesión intestada. El notario les ha pedido, ¿no? La partida de función,
o el certificado de defunción, pero en el consulado en Bolivia no le quieren dar, ¿no? Porque es otro nombre con el que se ha enterrado allá, ¿no? O sea, ¿cuál sería el procedimiento, doctor? Mm. Ay, ve, esos casos he visto varios. Mucha gente de Puno tiene identidad boliviana, pues, ¿no? Sí, y mire, poco complicado, pero lo que pasa que en el fondo hasta donde sé y a la forma como usted lo explica es que, por ejemplo, en el Perú es Pedro Pérez, ¿no? Y en allá Así, es Alberto Gómez, ¿no? Por así es, ejemplo, doctor. o Alberto Chuquicasa, como dicen ahí, ¿no? Entonces no hay forma como vincularlo, no hay forma como vincularlo. Y, y entonces, no hay forma, yo la verdad no encuentro forma. Lo que creo que puede ser es, entiendo lo que quieren hacer valer ¿y el testamento dónde se ha otorgado? No tiene testamento, doctor, sino quieren para seguir la sucesión intestada. Ah, entonces la regla sería ahí, mira, ¿dónde falleció el señor? En Bolivia. Y ya, pues, y en Bolivia entiendo que al momento de fallecer le han identificado como Alberto Chuquicasa, por ejemplo, ¿no? Y Sí. en el caso del certificado de defunción que expide el organismo de salud de Bolivia, igual lo ha acreditado bajo esa forma. No sé si, Así es, creo que sí es la misma procedimiento. Lo ha identificado así, así lo han enterrado y así lo han asentado allá. así es, doctor. ¿Qué tendrías que hacer en Perú? Lo que pasa es que en Perú tendrías que aplicarlo, tienes que tener la prueba para poder acreditar que falleció esa persona. Y la única forma, yo creo, en este momento, bueno, o vas ahí al Ministerio de Salud de Bolivia o allá y pides que se pueda corregir ese nombre de la persona, del difunto propiamente, y con ese documento traer a Perú y asentar que falleció el señor Pedro Pérez, no el señor Alberto Chuquicas. Si no pudieras hacer esto, porque no se va a poder corregir, porque de repente no va a querer hacer la autoridad boliviana, entonces lo que tendrías que hacer es que seguir la regla de la desaparición, de la ausencia o la muerte presunta, ya ahí le aplicas una de las reglas y puedes seguir, ¿no? Hasta que se declare pues la muerte acá en Perú. Y esa sería la forma, porque como le digo, a lo que yo he visto en esos casos es que son personas totalmente diferentes. ¿Ah? No es que Amadeo Ordaya es en Perú y también Bolivia es Amadeo Ordaya. No es. El que hace eso es generalmente con identidades diferentes. Papás diferentes, hijos, todo es allá en Bolivia es diferente. Así Sí, es, ¿no? sí he visto esos casos. Sí, mejor dicho, en algún momento sí. Gracias, Sí, doctor. y con Gracias. ello puedo absolverlo, ¿no? Sí, gracias, doctor. Reiterando la pregunta anterior, porque como le decía, en el caso, por ejemplo, los testamentos hológrafos, en los testamentos especiales, eh, la inscripción de su contenido, de ese contenido del testamento que se pretende publicitar, se realiza luego de haberse efectuado todos los procedimientos previstos en la ley, que es en el Código Procesal Civil y en el Código Civil, no siendo necesario, pues, la inscripción previa de su otorgamiento. Generalmente en este caso ya no se inscribe el otorgamiento, sino ya se inscribe la ampliación de arranque, ¿no? Con la copia certificada del, del certificado de función, ¿no? El señor Carlos se levantó la mano. Sí, doctor, correcto. Vamos a darle el pase a Sí, Carlos. Bien. Sí, sí, era mi pregunta eso, ¿no? Lo que ya he consultado ya. Bien, gracias. vamos a dar el pase a Selfer Alcántara. Adelante. Hola, Selfer Alcántara. Bien, entonces vamos a leer las preguntas del chat. Marcos Vega Galdos, adelante. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto escucharle. Doctor, quisiera hacerle una consulta. ¿Quién es el representante legal de la sucesión? Porque no encuentro, tenemos un problema nosotros básicamente en un proceso penal.
donde la sucesión fue afectada por un delito de falsedad genérica. Usted sabe normalmente que cuando los parientes pues a veces se dispersan por diversos sitios del mundo, y en este caso tenemos un problema porque varios de ellos obviamente ya no están en el país. ¿Quién representa la sucesión? No he encontrado reglas que aplicar, especialmente en el caso penal. Normalmente, pues, debería aplicarse por un poder a favor de uno de los representantes, pero no encuentro una regla en caso de falta de una representación formal. Mire, el tema de la representación sucesoria es, en el caso de sucesión intestada, hasta donde yo entiendo, es que ahí no hay discusión que sí o sí son los herederos que están, los herederos legales llamados. En el caso de sucesión intestada, sí o sí va a ser los hijos, y en el caso y luego o la esposa, si tuviera esposa. Y ahí los representantes son todos. Y para un proceso penal, por ejemplo, por un tema, como usted dice, por un tema de falsificación, ejemplo, no sé, que falsificaron el testamento o falsificaron una escritura para transferirlo, tú tenés que notificarle a todos, porque ahí tienen que comparecer para poder establecer la relación jurídica procesal válidamente. Y en el caso de testamento hay que disgregar precisamente los herederos de los legatarios y propiamente de los herederos con los legatarios. Y ahí igual la representación caerá precisamente a los herederos, ¿no? A los herederos legales que están establecidos e instituidos en el testamento, ¿no? Que si son 3, 4 que están en el extranjero, o sea, no hay forma de disgregarlo ahí que uno de ellos es el representante, porque el tema de la representación sucesoria es por calidad de heredero, ¿no? Por calidad propiamente de heredero, ¿no? No sé si hay algún comentario. Ahora tenemos la pregunta de María. A ver, yo tengo acá, voy leyendo, yo voy apoyándoles, por favor, acá. A ver, dice, ¿qué testamentos están sujetos a inscripción? Ya les comenté. Diferencia entre preventiva y definitiva de sucesión intestada. En el caso de preventiva solamente es una anotación, una medida precautoria, provisional, que establece pues que para dar publicidad que existe un procedimiento de sucesión. Y la definitiva es cuando ya concluye la sucesión y se inscribe pues la declaratoria de herederos propiamente dicho. No opera en el caso de testamento, no hay una preventiva de testamento y luego una definitiva de testamento, solo en la sucesión intestada. Como en la sucesión intestada es el resultado de un procedimiento, sea notarial o judicial, parte del procedimiento es el caso de la anotación preventiva. La diferencia entre los dos es en principio, la finalidad que cumple y lo segundo, además, también la formalidad. Porque para la anotación preventiva basta, por ejemplo, en el caso notarial, basta la solicitud del notario, el decreto y la copia certificada de la solicitud y el decreto notarial que así lo dispone. En el caso judicial, la copia de la demanda, la copia del auto admisorio y el oficio por el cual requiere pues la anotación preventiva. En el caso de la definitiva, ya les dije que en el caso de sucesión intestada notarial, el parte notarial, y en el caso de sucesión intestada definitiva judicial, la sentencia, la resolución que declara con sentido firme, así como el oficio que dispone la inscripción. Todos estos partes judiciales deben expedirse en copia certificada. ¿Por quién? Por el secretario judicial que así está vinculado. Buenas noches, me dice, segunda pregunta. Formulo 2 preguntas. ¿Qué libro de derecho registral recomienda leer? Mire, bueno, en el Perú, creo que uno de los libros más sistematizados es del profesor Gunter González Barrón, pero también hay otros libros como del doctor, Sistema Registral Peruano del doctor Fernando Tarazona Alvarado, y bueno, ahí así también hay otras publicaciones en Gaceta Jurídica, ¿no? Podría mencionar un correo electrónico, muy bien, le voy a dejar al final. Y luego dice, si en el caso no hay testamento y solo una división dibujada en forma de plano de un bien inmueble entre 8 sucesores y todos firman aceptando, incluyendo la persona que les está sucediendo el bien inmueble, es válido una vez que la persona que les está sucediendo fallece. Mire, lo que pasa es que ahí estamos hablando en estricto no de un testamento ni una sucesión intestada. Estamos hablando de un acto de disposición de un inmueble, de una propiedad entre los posibles herederos.
que eso pueda ser válido dependiendo del contexto. Para empezar, si somos 8 herederos y entre nosotros queremos hacer valer porque nosotros hemos firmado y porque papá firmó, dependerá mucho de la conciencia y, digamos, de la propia personalidad de uno. Pero si uno no quiere desconocer, entonces tendrías que someterlo esto a un proceso judicial y esto presentarlo como medio probatorio, y en ese caso surtirá los efectos de medio probatorio que correspondan, ¿no? Incluye firmas y huellas digitales, ¿es válido o cómo se puede hacer validar? Entonces, eso, por ejemplo, un reconocimiento, reconocimiento de prueba, ¿no? Se podría hacer para validar precisamente las huellas y las firmas que han suscrito. Luego me preguntan, doctor, ¿quién es el representante legal? Y hemos hablado de eso. La verdad que esa es mi percepción. No hay una diferencia de, por ejemplo, hijos extramatrimonial, hijo extramatrimonial, que hijo mayor, que hijo menor. La representación es sucesoria de todos, salvo que entre los herederos puedan haber otorgamiento de poder entre una y otra, y el otorgamiento de poder se somete a las reglas del otorgamiento de poder, que es precisamente que lo establece ya las reglas del acto jurídico. Luego dice, buenas noches, doctor, ¿qué se inscribe más en registro público, la sucesión testamentaria o sucesión intestada? Sí, pues, mire, se lo digo con honestidad. A lo que yo he visto ahí hasta ahora, como les comento, tengo más de 10 años en la experiencia registral, lo que he visto, uno opta más por el tema de sucesión intestada, porque la cultura de otorgar testamento no hay mucho, ¿no? No es mucho, ¿no? Creo es por diferentes factores. Uno, porque antes de la entrada en vigencia de la ley por el cual digitalizan ya el testamento y que debe ser a través de medios magnéticos, medios electrónicos, antes el notario tenía que hacer de puño y letra, y el notario le citaba pues al testador en una tarde, y toda la tarde, toda una mañana ahí con su puño y letra, y obviamente el costo era altísimo, ¿no? Y hay mucha gente que no, sencillamente por esos costos incluso ni siquiera consignaba. Y por tanto, mucho ya se pasaba por el tema de sus en términos numéricos habría que establecer, pero creo que más hay sucesiones intestadas, porque también además una persona no puede predecir cuándo va a fallecer, ¿no? Entonces pasa cualquier momento, cualquier circunstancia, y finalmente sin otorgar testamento, y la única forma de declarar herederos, de acreditar la sucesión, es vía el proceso de sucesión intestada. Otra pregunta dice, ¿el juez que conoce la solicitud de sucesión intestada está obligado a ordenar la anotación preventiva de la misma en el registro de mandatos y poderes? De ser así, ¿en qué casos? Miren, si nosotros revisamos el Código Procesal Civil, así lo dice, y sí o sí se debe cumplir. Sí, el juez sí lo debe establecer. Sin disgregar casos, ¿no? Requerido es parte del procedimiento, por el efecto de publicidad, por el efecto de erga omnes. Pero para el tema registral no interesa, porque si de frente te trae el parte judicial de la sentencia y la sucesión la sentencia, la sucesión intestada y la resolución que declara consentida, acompañado del oficio, el registrador no le puede decir, mire señor juez, tú te has olvidado hacer la preventiva y primero inscribe la preventiva. No le puedes hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente ya terminó el procedimiento, ya será bajo responsabilidad del juez, y a aplicación 2011, entonces procede a inscribirlo nada más, ¿no? La sucesión intestada la deben peticionar todos los herederos y el cónyuge manam. Perdón, en quechua se lo digo, no es necesario. Ahí siempre lo que discute solamente es el tema de la buena fe, de cómo se comportan los otros herederos. La regla general, yo siempre en todas las charlas las hago, porque y acá entiendo que no solo hay abogados, sino porque también hay profesionales de otra, y cuando a mí me toca hacer, por ejemplo, trabajos de inclusión registral en colegios, clubes de madre, comunidades, etcétera, yo siempre lo que he dicho es hijo y punto. No existe hijo de primera camada, segunda camada, perdón la forma de decirlo, a veces para hacerlo entender a una población de una comunidad hay que hacerle entender así. Y consecuentemente no hay forma de disgregar. Hijado extramatrimonial, hijo es hijo y punto. Y consecuentemente puede cualquiera de ellos peticionar la sucesión. Lo malo del proceso es que una persona dice, soy el hijo único y solicito la sucesión intestada cuando tiene 4 hermanos,
por ejemplo, de otra mamá, y tiene uno más de afuera, y ahí sí ya no hay buena fe. Ahí hay incluso muchos lo tipifican, muchos lo vinculan con alguna connotación penal por falsedad, pero la regla general es que cualquiera de ellos lo puede hacer. ¿El cónyuge lo puede hacer a favor de todos sus hijos también? Sí. Y debería ser así, ¿no? El sentido común debería ser así. Pero sí, efectivamente pasa que se aprovechan del contexto y hacen eso, ¿no? Para eso he visto ya algunas reglas de los notarios que, por ejemplo, a mí me parece una diligencia extraordinaria, que el notario antes, dentro de la solicitud de la sucesión intestada, le obliga al solicitante, o como requisito le establece, a que presente una declaración jurada precisando quiénes son los herederos. ¿Ya? En ese caso, si ustedes se dan cuenta, ya hay un tema de manifestación en calidad de declaración jurada que ya puede tener efectos jurídicos en caso de faltar la verdad. Luego, doctor, buenas noches, una consulta. Mi abuelo compró un terreno cochera solo con un documento escrito a mano hace 30 años. 30 años, estamos hablando, 2020, más o menos en el año 1970, 1980, 82 más o menos. Si es así, se aplicaría la regla del Código Civil de 1936, ¿no? Mi abuelo ya falleció. Ese documento se lo dio a mi papá, ya, lo cual mi padre ya falleció el año pasado. Mi consulta es, ¿cuál sería el procedimiento para la inscripción registral? Obviamente que ese documento privado no te va a servir para inscribirlo, ¿no? Ahí lo que tendrías que hacer es formación de título supletorio si el inmueble no está inscrito, prescripción adquisitiva si el inmueble, prescripción adquisitiva, en el caso de repente hacer valer tu posesión y esto fuera tu medio probatorio, o si el inmueble está registrado y está a nombre de otra persona, tendrías que hacer un procedimiento de otorgamiento de escritura pública, obligación de hacer en la modalidad de otorgamiento de escritura pública para formalizar esa escritura pública, ¿no? Ya dependerá mucho del contexto y depende de cómo lo hayan evaluado. No sé, si hay alguna pregunta más, algún comentario más, por favor. Bueno, doctor, creo que eso fue todas las preguntas. El tema de sucesiones siempre da mucha pasión de conversar porque hay tantos casos. Pero bueno, creo que con esta pregunta en todo caso terminamos. Buenas noches, mi estimado doctor. ¿Se puede incorporar el documento oficial de identidad a una sí o testamento inscritos antes de la modificación del reglamento? Yo entiendo que sí. Yo creo que sí se puede hacer eso. Para eso, mira, la regla es, el registrador no podría en poco encriptarse solo en el reglamento o sí solo en algunos aspectos formales, sino también debe utilizar su sapiencia jurídica y muchas reglas de sentido común, como por ejemplo, ¿no? En el acta de función siempre consignan la partida mejor dicho, el número de documento de identidad. Entonces, eso te da a dar una forma de vincular de cuál es el número de documento de identidad de esa persona para poder visitar. O si no hay, porque si hay, existe, entonces te ponen incluso la fecha de nacimiento. Entonces, con eso solicitarías el certificado de inscripción de la RENIEC y que hay una forma, o sea, buscar unos elementos que les pueda vincular que se trata de la misma persona para publicitar precisamente el DNI y darle el efecto. Lo que debe quedar claro ahora es que los notarios también tienen cierto cuidado, o los asistentes o los operadores jurídicos tienen cierto cuidado que sí o sí se debe incorporar el documento nacional de identidad. Dice, doctor, o sea, ¿un solo hermano puede pedir el lugar de sus hermanos? Por supuesto. Lo malo es que lo hagas solo tú y digas que yo soy el único heredero. Ahí sí, obviamente que estás actuando de mala fe, estás contra todo sentido de familiaridad, y también si te van a hacer manifestar una declaración jurada, obviamente con efectos jurídicos, ¿no? Doctor, buenas noches. Para iniciar una demanda de sucesión intestada nos damos con la sorpresa de que los nombres que figuran en el certificado de función no coinciden con la partida de nacimiento del hijo. Bueno, ahí hay que estudiar uno por uno, que sí hay un montón de casos de eso, para poder ver el tema de la rectificación de la partida, de las partidas, ¿no? Si se pueden hacer notarialmente o judicialmente,
pero primero sí o sí se tienen que corregir esto para poder tener ciertos, el elemento que lo vincula entre causante y heredero. Doctor, buenas noches. Existe un bien inmueble de 300 metros cuadrados, de las cuales existen 8 herederos, creo que eso ya hemos hablado, y solo 3 hijos legítimos de la pareja que adquirió el bien. Mi consulta es 8 herederos. Si son 8 herederos, quiere decir que son 8 hijos, no que son 3 hijos legítimos y 3 hijos, o 5 hijos ilegítimos, ¿no? Esa regla no existe, ¿no? Mi consulta es, ¿esa cuánto le corresponde a los legítimos y cuánto a los legítimos? Mira, hay reglas de la cuota de la legítima que están establecidos en el artículo, me parece, 8.13 del Código Civil, ¿no? Eso sí hay que revisarlo para poder establecer el orden sucesorio, ¿no? Doctor, buenas noches. Para iniciar una demanda ya hemos dado. Si un hijo fue excluido de la declaratoria de sucesión intestada, ¿qué puede hacer? Petición de herencia. Y si hay bienes inmuebles, reivindicación, ¿no? Muy bien, les agradezco mucho a todos. Espero haberles apoyado de alguna forma. Y voy a dejar mi correo para que puedan, si de ser el caso, de repente comentar o escribirme alguna consulta, ¿no? @gmail.com. Muchas gracias a todos. Muy bien, doctor. De parte de la Escuela Jurídica Posgrado, agradecemos el día de hoy su participación en un próximo evento. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Recordarles que el material y la ponencia el día de hoy estará subida en el aula virtual, donde además van a poder descargar su certificado. Y a los participantes que forman parte del diplomado, se les recuerda que dentro de 7 días hábiles va a estar subido el examen y después de semana más van a poder solicitar su certificado físico y el digital. Gracias, eso ha sido todo por hoy. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.